A veces despierto en Tokio. No literalmente, ojalá, pero a veces escucho cierta música que desbloquea recuerdos míos en Tokio, como si hubiera sido otra persona en otro tiempo y otro lugar, como si hubiese sentido el frío de mi piel de estar en un balcón de un departamento japonés viendo los carteles de neón intentando venderme algo mientras yo pienso, capaz no está tan mal esto. Es una rara sensación de escuchar un tema y no pensar, ya escuché esto, sino en pensar, yo estuve acá. Un tipo de déjà vu pero diferente porque recordás algo que no te pudo haber pasado, como cuando soñás con una persona que nunca conociste y te despertás convencido de que viviste una vida que en realidad nunca pasó. O sea, a veces despierto en Tokio. Y estoy seguro de que a vos algo parecido te debe haber pasado, no necesariamente con Japón ni necesariamente con música, pero por ahí algún libro, alguna pintura, paisaje o película te hizo sentir como si hubieses estado ahí antes, como si estuviese resonando con una parte de tu persona que llega más allá de lo que esperabas que una simple obra de arte llegara. Por ahí sos religioso, viste una película que te hizo recordar vívidamente a cómo sentís que Dios es. O por ahí sos uno de esos guachitos raros que estaban obsesionados con la cultura romana, y alguna vez viste una estatua tan fachera que te hizo pensar, no puede ser que yo no haya vivido ahí. Sé que probablemente te pasó algo parecido porque para apretar en este video tenés que ser uno de esos guachitos raros que sienten nostalgia por algo que nunca vivieron. No se preocupen, eso fue lo más otaku que voy a decir en el video. Pero últimamente, después de revisar los comentarios de ciertos temas, me estuve volviendo progresivamente más interesado en ese sentimiento de despertar en ciertos lugares y tiempos en los que uno nunca vivió. La verdad que ya perdí la cuenta de en cuántos lugares leí cosas así, pero según recuerdo, había gente diciendo que estaban teniendo recuerdos de una vida que no vivieron en temas como... Digo esto para dar a entender que no soy el único boludo al que le pasa esto. Hay todo un grupo de distintos boludos en el internet que se juntaron para experimentar el mismo fenómeno en canciones distintas. Bastante distintas diría yo. Este es un sentimiento que un canal llamado Dictionary of Obscure Sorrows acuñó como anemoya, nostalgia por un tiempo que nunca conociste. El término empezó a acumular más popularidad después de que se puso de moda cierto género de TikToks usando música inocente para acompañar imágenes extrañamente familiares, imágenes que daban la sensación de haber estado ahí antes, a pesar de que sean tan lejanas al mismo tiempo. Pero para hacer algo tan común de ver gente decir haberlo experimentado, diría que es un terreno relativamente poco explorado para lo interesante que es. Algo de lo que no habló suficiente gente, o al menos no a detalle. Es algo de lo que ves a alguien hablar en los comentarios de un tema y pensás, sí, ¿no? Y nunca más le prestás atención. Lo cual es raro considerando que probablemente esa nostalgia falsa es una de las razones por la que te gusta el tema en un principio. Actualmente se está viendo bastante este revivir de los 80s en la cultura popular. Se puede ver en temas como Blinding Lights de The Weeknd, películas como Guardianes de la Galaxia o series como Stranger Things. La parte rara de este revivir es que el público target de este revival no vivió los 80s. La gente que vivió en los 80s tiene más de 30 años, la gente que presta atención a Marvel o Stranger Things tiene de 30 para abajo. También hay una explosión en subculturas centradas en apelar a la nostalgia de gente que nunca estuvo viva para sentir esa nostalgia. Caso en punto, el lofi, todo un subgénero de música centrado en sonar como si se hubiese hecho en una era tecnológica antes de la nuestra, a pesar de que la gente que lo escucha es gente que no estaba viva en esa era tecnológica. Por eso no siento que es muy extremo decir que la anemoya está siendo uno de los fenómenos más influyentes a la hora de dar forma a la música popular, o al menos está por serlo. Pero ¿qué es ese sentimiento de anemoya y de dónde viene? ¿Acaso es que la reencarnación es real y estamos recordando cosas que vivimos en nuestra vida pasada? Estaría piola, pero lo probable es que no. ¿Es posible que uno pueda decir que los humanos tenemos una memoria falible y esta nostalgia falsa es tan solo producto de estos fallos en nuestra memoria, haciendo que subconscientemente apropiemos momentos en medios que consumimos de pendejos como memorias nuestras? Sí, uno podría decir eso, de hecho probablemente tendría razón, pero al menos para mí,
Eso no explica por qué justo tengo una imagen de Tokio en los 80s en mi mente, si no fue hasta hace relativamente poco que escuché música y revisé cómo era Tokio en los 80s. Hay temas que nunca había escuchado en mi vida que me hicieron recordar cosas que nunca vi en mi vida. ¿Cuál es la explicación de eso? ¿Puede ser que se deba a una activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales? No sé, porque tampoco entendí lo que dije. Hay un fenómeno en la psiquiatría llamado sinestesia, en el que la gente asocia sensaciones de cierto sentido con sensaciones de otro sentido. O sea, asocia colores con notas musicales, sabores con colores o dolor con canciones. El estudio relacionado a la sinestesia más popular es uno del que probablemente ya escuchaste. Una de estas dos formas se llama Buba y la otra se llama Kiki. ¿Cuál es cuál? Obviamente esta es Buba y esta es Kiki, pero ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de ustedes van a coincidir en el nombre de estos dos bichos y tanto las formas como los nombres tienen cero sentido? La respuesta es probablemente sinestesia, al menos una forma extremadamente simple y primitiva de sinestesia. Asocias el sonido de Buba con algo más redondeado y tranquilo, y el de Kiki con algo más puntiagudo y agresivo, a pesar de no haber tenido ninguna pista sobre el nombre previamente, porque tus neuronas están acostumbradas a tomar el camino del menor esfuerzo, y eso a veces significa ahorrarse la energía de hacer dos conexiones sinápticas diferentes para algo que generalmente vas a terminar asociando de igual manera. O sea, en resumen, como generalmente palabras con el sonido de V describen cosas más redondeadas e inofensivas, directamente asociadas a la B larga con esas características. Así ahorras la energía de hacer una conexión neuronal distinta para decir bebé, burbuja, balón y bola. Total, describen cosas con características parecidas. También es que la B larga son dos pelotitas, mientras que la K son varios palitos. Tu cerebro asocia el sonido de la K con esta forma y el sonido de B con esta forma, y subconscientemente trasladas esa asociación a otras diferentes formas. Por eso no es lejano decir que capaz hay cierta música que asocias con otras sensaciones, porque tu cerebro agrupó varias sensaciones a la vez en búsqueda de ahorrar energía. Escuchás esta música con el conocimiento de cómo es la vida que retrata y simplemente conectás esa sensación con la imagen que tenés en tu cabeza. Y eso tiene sentido hasta cierto punto, pero entonces ¿por qué no siento lo mismo cuando escucho Miki Matsubara Stay With Me que cuando escucho cualquier canción del mismo género? Digo, retratan la misma imagen, Japón en los 80s, pero esto me da nostalgia por un tiempo que no conocí y esto no. Capaz podrías decir que siento más nostalgia con Stay With Me porque es mejor música, pero no realmente. Esto de acá me sigue gustando, lo puedo bailar, lo puedo cantar, lo puedo poner de fondo mientras juego GTA Vice City por cuarta vez. Es buena música, pero no me da nostalgia. O ¿por qué Home Resonance me da nostalgia si no hay una estética real a la que lo pueda asociar? O sea, no es como si un humano hubiese vivido en Marte como para que eso me dé nostalgia. Y aún así esa sensación sigue ahí cuando escucho ese tema, como un parásito que no me puedo sacar haciéndome recordar unos viejos tiempos que no puedo recordar. ¿Por qué tengo este parásito? ¿Me escucharon de Nietzsche alguna vez? Obviamente sí, porque es el filósofo que cualquier vago que se quiera hacer el inteligente sin haber leído nada puede mencionar para que otros vagos lo escuchen y piensen ¡fuah! Pero lamentablemente, por experiencia propia, averigué que mencionar a Nietzsche ya está tan quemado que no funciona como antes funcionaba. Así que les encontré a Nietzsche 2, un loco llamado Albert Camus. A Camus le gustaba hablar de un absurdo, que según él es el inevitable resultado de notar la contradicción entre la nostalgia humana y la naturaleza irracional del mundo en el que el humano vive. Y no nostalgia de decir, ¡ay, qué lindo tema que escuché de chico! Con nostalgia, Camus se refería a la necesidad fundamental de encontrar una unidad, un significado coherente para la vida que vivimos. En este caso, el absurdo es lo que obtenés cuando antepones el instinto humano de buscar un propósito en el mundo contra un mundo que carece de propósito. ¿Para qué hacer cualquier cosa sabiendo que la única certidumbre que tenés en la vida es que nada de lo que hagas tiene sentido? ¿Por qué debería levantarme de la cama hoy, mañana y pasado mañana si va a llegar un día en el que no lo haga, convirtiendo mi esfuerzo actual en algo inútil? Camus lo que dice es que esa es más razón para seguir adelante. Morirse resuelve el absurdo en el sentido de que sin el humano, la desconexión entre el ser humano y el mundo desaparece, pero no es tanto una solución al problema del absurdo, sino un intento de hacerlo desaparecer. Según Camus, la verdadera solución es la rebelión, vivir porque la vida no tiene sentido. Formulándolo de esa manera, el absurdo se convierte en un sentido, y al ser humano tener un sentido, la desconexión entre el humano y el mundo pasa a ser una conexión. Para entender esto mejor, Camus propone pensar en el mito de Sísifo como una situación análoga a la condición humana. Sísifo es un personaje en la mitología griega que fue castigado por los dioses para empujar una piedra cuesta arriba por una colina por el resto de la eternidad. Todo para que cada vez que la piedra llegue cerca de alcanzar la cima, se termine cayendo una y otra vez hasta que Sísifo tenga que empezar su recorrido desde el principio. El absurdo se encuentra en lo boludo que es que Sísifo siga intentando. ¿Por qué empujaría la piedra sabiendo la falta de propósito en realizar la misma acción por la eternidad, a pesar de que siempre tenga el mismo resultado? Pongamos esto en pausa por un momento. En su ensayo Una indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas sobre lo sublime y lo bello, Edmund Burke
teoriza que hay dos pasiones que afectan al ser humano, la de la autopreservación y la de sociedad. La autopreservación es nuestra forma de percibir nuestro instinto de supervivencia. Es la raíz que genera nuestros sentimientos de dolor y terror. Sentís miedo porque en búsqueda de preservarte tenés que esquivar aquello que sea peligroso. Y sentís dolor porque cuando algo peligroso está actuando sobre vos, tenés que estar atento para escapar de eso antes de que no te puedas preservar. La pasión de sociedad es más nuestro instinto de replicación. Es nuestra respuesta a estímulos positivos y se encarga de generar placer. Pero lo que explora Burke no es tanto esas pasiones de por sí, sino la relación entre los sentimientos que generan, el placer y el dolor. Él nota que a veces la pérdida de un placer da un sentimiento de dolor, distinto al dolor de por sí, como puede ser una viuda recordando a su marido. Este fenómeno es conocido como duelo. Burke dice que la diferencia entre el dolor del duelo y el dolor de por sí es que este dolor es en naturaleza un placer. Es decir, no es que disfrutes el duelo, pero el objeto que causa el duelo es uno que causa placer, y por eso causa duelo. Eso es bastante obvio y probablemente vas a pensar, qué cosa boluda para explicarme. Pero sabiendo que hay un dolor nacido en el placer, la pregunta entonces es, ¿cómo se le dice a un placer nacido en dolor? Burke llamaba esa sensación deleite, el gusto derivado de observar un peligro desde una distancia segura. Por eso nos reímos y sentimos una especie de alivio después de ser asustados por un bichito del Five Nights at Freddy's. Pero no sentiríamos lo mismo si un animatrónico nos come la vida real. Esta distinción entre placer y deleite es importante para nuestro propósito porque también define la diferencia entre lo bello y lo sublime. Esto es bello, esto es sublime. Esto es bello, esto es sublime. ¿Qué es esto de lo sublime? Para Burke, lo sublime es un objeto tan masivo para el ser humano que causa asombro. Asombro significando un estado de alma donde todas sus emociones se encuentren suspendidas, con un grado de horror. Cuando algo sublime, el alma está tan lleno por dicho objeto que no puede entretener ningún otro, ni aplicar la razón al objeto en cuestión. De forma más coherente, humana, actual, sublime es algo que desafía nuestra idea de escala, algo que confunde nuestro sentido de supervivencia, algo que va más allá de nuestra comprensión. Autores como Lovecraft o Stephen King hacen uso de lo sublime para inspirar terror. Hablan de criaturas o conceptos tan masivos y extranjeros a nuestra experiencia que no puedes evitar sentir una mezcla de confusión y admiración ante esa magnitud. Para Burke, sublime no es tanto un calificativo de calidad, sino uno de cualidad. El océano es sublime porque es masivo e incomprensible para la mayoría de nosotros. Nos hace sentir pequeños y perdidos en un mundo que nos presta poca o nada de atención, pero sin embargo no tiene calidad artística intrínseca. Por lo general se entiende de sublime algo que es muy bueno. Un crítico de música podría decir My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Kanye West es una pieza de arte sublime, no más para decir es alto álbum. Pero para Burke, sublime es más la característica que tiene un objeto para hacer sentir como pequeño al ser humano. Con esto quiero decir que cuando digo que cierta pieza de arte es sublime, no digo que es mejor que otra, simplemente digo que hay algo ahí que me hace cuestionar lo que creo. Pero, ¿qué tiene que ver lo sublime con lo absurdo? Técnicamente nada. Al menos que yo sepa, nadie hizo nunca la conexión entre Burke y Camus, pero de la forma en la que yo lo veo, lo absurdo y lo sublime son dos lados de la misma moneda. Ya definimos anteriormente el absurdo como la contradicción entre el instinto humano de buscar un propósito en el mundo y un mundo que carece de propósito. El absurdo es darse cuenta de que hay una desconexión entre nosotros y todo lo que no somos nosotros. Darse cuenta de que la vida, todo lo que conocemos, no tiene sentido. Y en ese sentido, ¿qué hay más sublime, más masivo, más incomprensible que lo absurdo? No hay cosa posible de imaginar más masiva que todo lo que no somos, y no hay cosa más incomprensible que lo que sabemos que no podemos saber. Es decir, notar la desconexión entre tu necesidad de buscar un significado legítimo para todo lo que vivís y el saber que ese significado no existe, es también notar que la realidad en la que existís existe sin que le importes. Una infinidad de materia y energía y todo lo posiblemente desconocido, conformando todo lo que puede ser y existir, siendo completamente indiferente a todas tus memorias, pensamientos, todo lo que asumís y todo lo que negás. Tu experiencia de vida está siendo contrapuesta contra absolutamente todo lo que hay y estás haciendo tu mayor esfuerzo para poder racionalizarlo. Esa es la realidad de lo absurdo. Nada te tiene sentido y, por ende, todo no te tiene sentido. Así podemos concluir que lo absurdo es la forma definitiva de lo sublime. El problema ahora es que, si lo sublime es algo tan absurdo, entonces ¿por qué Burke lo describe como el origen de la emoción más fuerte? ¿Nunca notaron que la mayor tristeza es más triste de lo que la mayor felicidad es feliz? O sea, lo peor que te podés sentir supera con creces lo bien que te sentirías con lo mejor que podés sentir. Si estoy jugando al LOL y gano una partida, no se siente mejor que lo mal que se sintieron todas las veces anteriores en las que me rompieron el culo. No hay ningún placer en la faz de la tierra que me haría bancarme la peor tortura en la faz de la tierra. No hay ningún anime que me haría bancarme una temporada de Dragon Ball Super. Teniendo en cuenta esta forma en la que percibimos placer y dolor, es lógico entonces asumir que la mayor de las pasiones humanas no es el placer de por sí,
sino el gusto que proviene del dolor, el deleite. De hecho, me atrevería a decir que ese es el origen de nuestras formas de entretenimiento favoritas. Cuando miramos John Wick no disfrutamos la desgracia que es el ambiente de John, al menos no de forma placentera como es placentero comerse una pasa de uva. La gracia es observar su historia desde una distancia segura, porque sabemos muy bien que si esto nos estuviese pasando a nosotros estaríamos bastante bajoneados. Y no es solo John Wick, de hecho es más que nada otras cosas que John Wick. Este sentimiento de deleite es la razón por la que tanta gente habla de BoJack Horseman como su serie favorita. No es que la gente derive placer de ver esta serie, pero la disfruta. Disfruta desde una distancia segura de la tragedia que es ver a un hombre luchar contra estar consciente de lo absurdo, mientras su vida se cae a pedazos por su propia forma de lidiar con esa conciencia. Bojack, Diane, Princess Caroline, Todd, ninguno de estos personajes sabe el porqué de su existencia ni su propósito. Y nosotros como espectadores los vemos confrontando el absurdo y lo disfrutamos porque sabemos que no somos ellos y el absurdo no nos puede afectar en la vida real. Hasta que suena la canción significando que el episodio terminó y nos vemos reflejados en el negro de la pantalla pensando "What the fuck, yo tampoco sé qué carajo estoy haciendo". Y eso es lo que lo sublime de lo absurdo representa, la mayor forma de deleite imaginable para el ser humano. El deleite que proviene de haberse dado cuenta del sinsentido en el que se encuentra, saber que la mayor amenaza para su autopreservación siempre es la misma, la muerte, y disfrutar el saber que está libre de cualquier peligro porque la certidumbre con la que sabe que va a pasar es también la seguridad que lo protege de cualquier peligro que podría haber representado en un primer lugar. La cuestión ya no es por qué debería levantarme hoy si me voy a morir mañana, sino por qué preocuparme de lo que va a pasar mañana si es lo único que estoy seguro de que va a pasar. Es esto a lo que se refería Camus cuando decía, tenés que imaginar a Sísifo feliz. Sísifo está constantemente en una batalla con lo absurdo. Lo único seguro de su vida es que va a tener que seguir empujando esa piedra por el resto de la eternidad sin razón alguna. Su único propósito es un despropósito. Así que el mayor acto de rebelión ante los dioses posible para Sísifo en ese momento es deleitarse en empujar la piedra, porque por las buenas o por las malas, es lo único que sabe. Hace que alguien baile y te va a comprar un trago. Hace que alguien cante y te va a comprar una cena. Hace que alguien piense y te va a amar de por vida. Esta es una frase que leí una vez y se me quedó en la mente desde entonces. Si les digo la verdad no sé quién la dijo, así que cualquier cosa, si necesitan dar crédito dicen que es mía. Llegado a este punto en el video, ya puede que se hayan frustrado pensando, vine acá buscando un video sobre Vaporwave, no una crisis existencial. Al primero que comente eso le fijo el comentario. Así que creo que es buen momento para explicar la relación que encuentro entre estas ideas del absurdo, lo sublime y lo de anemoia que expliqué al principio del video. Cuando Camus hablaba de nostalgia en lo absurdo, él hablaba de la necesidad fundamental de encontrar una unidad, un significado coherente para la vida que vivimos. Pero cuando hablamos de nostalgia real hablamos de un tipo de duelo, un dolor o melancolía proveniente del saber que un placer previamente experimentado no va a volver a ocurrir. A mi parecer, la anemoia es una sensación tan parecida a la nostalgia porque es el polo opuesto de la nostalgia. Es el deleite que se genera al observar, distantemente, un duelo que no es lo suficientemente real como para afectarnos. Cuando escucho Dress Down de Kaoru Akimoto, estoy disfrutando de la música, sí, pero también está acompañada por un dolor falso, como si hubiese estado en Japón ahí en los 80s para disfrutarla cuando era una novedad. Y ahora la estoy escuchando de vuelta después de tanto tiempo haciéndome recordar los buenos tiempos. Pero no es nostalgia de verdad y eso es lo que lo hace tan atractivo. Estás escuchando algo que haría a otra persona sentir duelo, sin el verdadero dolor que acompaña al duelo real. Por eso los temas que más acompañan este sentimiento son relativamente relajados, en clave menor y con letras que no son del todo felices. Un buen tema de City Pop es nomás un buen tema, pero un buen tema de City Pop triste es un deleite. Es nuestro instinto de autopreservación estando dolorido por simpatía, pero degustado por pensar, al menos no nos pasó a nosotros. Es ver a Bojack tener una crisis existencial y entretenerse con su dolor, porque estamos esquivando sentir el dolor de cuestionar nuestra propia existencia. Y es así como llegamos a Lisa Frank 420. Probablemente el tema que empezó toda la moda de Vaporwave, un género musical fundado completamente en la nostalgia, o la anemoia. Este tema es sublime, desde la construcción de la portada con una estatua griega en un contexto de tecnología y letras en japonés a pesar de que la canción esté en inglés, la canción de por sí estando ralentizada en un bucle en el que las palabras nunca alcanzan a tener sentido del todo. Todo está construido para dar una idea de nostalgia rota, algo con lo que todo el mundo puede identificarse pero no lo suficiente para que sea nostalgia. Anemoia. El resultado de esto es una pieza de arte que nos hace cuestionar lo que creemos. ¿De dónde me suena familiar esto? ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué esta música del meme no irónicamente se me pegó? Hay música que te hace bailar, música que te hace cantar y música que te hace pensar. Esa es la diferencia entre lo sublime y lo bello. Lo bello nos hace cantar o bailar, nos hace apreciar el mundo que nos rodea y nos motiva a querer avanzar como especie.
Lo sublime nos hace pensar y apreciar nuestra propia experiencia como seres humanos. Nos motiva a preservarnos y seguir adelante como personas. No es que uno sea mejor que el otro, pero hacer a alguien pensar y te va a amar de por vida no es de decir que lo sublime tenga más mérito, sino decir que la gente siempre va a mantener con alta estima a aquellos que les invitaron a ver razón en la preservación propia. Floral Shap es sublime porque nos hace sentirnos desconectados del mundo, deleitados en no encontrar la conexión entre nuestro instinto de buscar un propósito en el mundo y un mundo sin propósito. Esa leve sensación de estar recordando algo que nunca sucedió es un momento corto en el que desafías tu instinto de buscar unidad entre vos y el mundo, y al dejar de tener ese instinto, a la vez conseguís unidad con el mundo. Al encontrar propósito en el despropósito, estás resolviendo el absurdo con absurdo. Así que, de la forma más directa en la que lo puedo poner, la anemoya es el deleite en imaginar una nostalgia que no te pertenece. Algo así como la estética de extrañar unos viejos tiempos que no son tus viejos tiempos. Probablemente resuena tanto con la gente joven este revival de los 80s porque la gente más grande ya tuvo unos 80s y para ellos la nostalgia no es anemoya, sino nostalgia. Un creador de contenido más inteligente probablemente podría agarrar todo lo que acabo de explicar y decirte que para ser feliz necesitas seguir los consejos de Camus y vivir la vida de cierta manera, pero la verdad es que si alguna cosa que dije resuena con vos ya habrás sacado tus propias conclusiones. Lo que sí puedo decir es que, tras encontrar el deleite en lo absurdo, no cuesta tanto imaginar a Sísifo feliz. Últimamente siento que perdí contacto. La realidad está escapando de mi tacto. No te podría decir de cómo ni cuánto, pero al menos sé que no es para tanto. Solamente extraño al modem. Perder internet, eso jode. Ahí solamente puedo esperar con mis voces y no tuve mejores conversaciones. Onda, en el WhatsApp solo me